Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Faltan escasas horas para un posible acuerdo de coalición en Israel o la tramitación definitiva de la repetición de los comicios. Jared Kushner inició su gira diplomática en Marruecos buscando apoyos para el plan de paz estadounidense. Irán acordó pagar a las familias de los terroristas suicidas de Gaza un total de $500,000. Un veterano neonazi se presenta a las elecciones presidenciales en Argentina. Estos son los titulares, como decíamos. Hablaremos de la agenda cultural en una segunda parte de estas noticias aquí en Radio Sefarad. Hablamos ahora del primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, que sigue sin lograr un acuerdo de gobierno en las últimas horas antes que acabe el plazo legal para presentarlo ante el presidente, mientras Israel avanza hacia nuevas elecciones tras la aprobación en primera lectura de un proyecto de ley para disolver el Parlamento. El principal escollo es un proyecto de ley para el reclutamiento en el servicio militar de los judíos ultraortodoxos que Lieberman, líder del partido Israel Beiteinu, parte de previas coaliciones formadas por Netanyahu, exige que se apruebe al pie de la letra, mientras dos formaciones religiosas, también necesarias para la coalición de derecha religiosa, se oponen tajantemente a la legislación. La oposición en el Parlamento se opone a la repetición de los comicios y exige que si Netanyahu no logra formar gobierno, el presidente encargue su formación a otro político. Ya se barajan fechas a finales de agosto o mediados de septiembre para los nuevos comicios. Bueno, la verdad que, como siempre digo aquí, la política israelí es muy difícil de entender y todavía mucho más difícil de prever. Está la situación tal cual la describe la noticia. Yo creo que los mejores comentarios los pueden escuchar en otro programa de hoy, en Unidos con Jacob Israel, donde analizamos más a fondo las posibilidades que se abren o que se cierran para armar un gobierno en Israel. Es que poco más puedo comentar que lo que comentamos allí, no quiero repetirme, solamente me quedo con una frase que está correctamente expresada en esta noticia, pero que no deja de ser paradójica. La oposición se opone. La oposición al gobierno se opone a que se convoquen nuevas elecciones para que vuelvan a estar en la oposición, porque tampoco en un mes la opinión pública va a encumbrar sin que haya pasado nada más que una negociación de coalición a otra persona. El rey de Marruecos, Mohammed VI, invitó en Rabat a un iftar, banquete de ruptura de ayuno en Ramadán, al asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, que comienza una minigira por la región para recabar apoyo al plan de paz estadounidense para Israel y los palestinos. En el banquete participaron el príncipe heredero, el consejero del rey y el ministro de Exteriores, mientras que por parte estadounidense estuvo también el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Jason Greenblatt. Kushner señaló en su visita que el plan de paz estadounidense ofrece una visión clara y una solución realista e implementable para el proceso de paz entre palestinos e israelíes. Marruecos es la primera etapa de la gira de Kushner de 4 días que será seguida por una visita a Jordania, luego a Suiza y Reino Unido, sitios en los que promocionará el Foro Económico de Bahrein propuesto por Estados Unidos para finales de junio, durante el cual se desvelará el eje económico del plan de paz que Washington elabora para israelíes y palestinos. Sí, la verdad es difícil saber si este nuevo viaje de Jared Kushner en compañía de Jason Greenblatt supone algún cambio, porque estos dos pasan por ahí día sí, día no. Es verdad que esta vez se están presentando no en el epicentro de la cuestión, o sea, no tanto en Oriente Medio, en Israel y en los países alrededor, como en otros lugares, en este caso Marruecos, Suiza y Reino Unido, con la intención de promocionar esta próxima cumbre que se ha convocado para Bahrein, en la que
como en otras ocasiones últimamente, tampoco estarán presentes la delegación de los palestinos, con lo cual pues su valor puede quedar bastante disminuido. La verdad que también estos dos artífices de esta propuesta de paz están acabando con la paciencia no solamente de los pueblos implicados, el palestino y el israelí, sino también prácticamente todo el mundo, incluidos los periodistas, que a ver si alguna vez podemos saber con precisión a qué se refieren con el famoso acuerdo del siglo, porque a menos que se llame algo así como abracadabra, es muy difícil imaginar que tengan en mente, después de todo lo que les han comentado todos los interlocutores, que haya una solución viable y sean tan optimistas con ella. Irán acordó pagar a las familias de los terroristas suicidas de Gaza un total de $500,000. Unas 1.700 familias recibirán este estipendio a través del Fondo del Mártir Palestino de Irán como compensación por los recortes de sus salarios por parte de la autoridad palestina, que también afecta a 2.000 presos y heridos de Gaza. Algunas informaciones apuntan a que la autoridad palestina pagará a sus empleados públicos en Cisjordania y Gaza el 60% de sus salarios, pero continuará abonando el 100% del salario a los terroristas presos detenidos en Israel y a las familias de los terroristas palestinos abatidos. Sí, ustedes habrán oído también que Israel promulgó una ley para descontar de lo que tienen que devolverle por cuestiones de Hacienda a la autoridad palestina, para descontar de esa cantidad lo que la autoridad palestina destina a pagar, salarios y bonificaciones a los presos por actos de terrorismo, ¿no? Con delitos de sangre contra judíos. Ahora, eso es una situación, pero todavía más complicada la situación de lo que pasa en Gaza. Ya sabemos que la autoridad palestina está boicoteando cualquier apertura o relajación de la situación humanitaria penosa que vive la Franja de Gaza para doblegar políticamente a Hamás y convertirse en hegemónicos también en esta parte, ¿no? En la Franja de Gaza. Como no lo logran, pues la Franja de Gaza está asfixiada económicamente. Ahora recibe o ha empezado a recibir en los últimos 6 meses había recibido $15 millones en efectivo en una maleta desde Qatar. Ahora la cifra ha subido a 30 millones con el compromiso de que controlen a los de Yihad Islámica. Pero a pesar de esta entrada de dinero, pues resulta que la gente, las familias de los fallecidos en circunstancias poco pacíficas, como puede ser lo que ellos llaman mártires, shahid, es decir, los que se hacen volar, por ejemplo, con un cinturón de explosivos frente a un mercado lleno de civiles judíos, etcétera. Pues a estas personas ni la autoridad palestina les pasa el dinero, ni tampoco parece que de los 30 millones que reciben mensualmente, los de Hamás vayan a destinar nada a estas personas, porque se supone que a ellos les tiene que pagar la autoridad palestina y no Hamás. Entonces no importa que se mueran de hambre ahí al lado suyo, es problema de la autoridad palestina. Y entonces Irán dice, no os preocupéis, Qatar está solucionando vuestros problemas de Hamás y nosotros vamos a solucionar el problema de pagar a los terroristas. Evidentemente $500,000 no es mucho dinero, tampoco son tantísimas las familias, son 1.700 familias, con lo cual calculo que haciendo una cuenta por encima le corresponderá unos $3.000 a cada una, con lo cual, bueno, alcanza para un par de meses, no mucho más. Y por otra parte, Irán tampoco está para tirar cohetes, es decir, está sufriendo unas sanciones económicas tremendas impuestas por Estados Unidos tras la retirada del acuerdo nuclear, pero quieren seguir siendo referentes en la zona. Es decir, a pesar de estar en la ruina, tal como sus discípulos de Hamás,
que aunque la gente se muera de hambre, ellos siguen construyendo túneles de ataque y siguen comprando material bélico y siguen comprando globos para hacer con ellos globos incendiarios de ataque a Israel, pues sus patrocinadores, los iraníes, hacen lo mismo. No importa que Estados Unidos le haya cerrado las cuentas y que el pueblo esté pasando muchas penurias, lo poco que tienen lo van a destinar a financiar el terrorismo, es decir, a premiar a gente que ha hecho actos terroristas. Esto, los que no lo quieran ver, pues que no lo vean, pero esta es la realidad y esto es lo que está pasando. Alejandro Biondini, un veterano líder de ultraderecha nacionalista, presentó recientemente su candidatura para las próximas elecciones presidenciales en Argentina. Biondini, conocido por sus posiciones neonazis y líder de su partido Frente Patriota y de bandera vecinal, se define como claro defensor del Estado palestino y repudio al sionismo colonialista y genocida. Además, Biondini reafirmó que cuando sea presidente expulsará a los embajadores británico e israelí. En el lanzamiento de su campaña la semana pasada, Biondini exclamó: «Le digo a la Daya, esto es Argentina, esto no es Israel». Desde hace varias décadas ha manifestado abiertamente su admiración por Hitler y liderado manifestaciones con proclamas como muerte a los traidores, cobardes y judíos. Sí, ya saben que últimamente se habla mucho del auge de la ultraderecha en Europa, incluso de partidos que tienen en sus filas a gente que antes eran o siguen siendo los neonazis, pero que por lo menos como un consuelo, ¿no? Entre sus bases ideológicas hoy en día desisten del antisemitismo como política. Otra cosa que no les gusta mucho los inmigrantes, no les gusta nada los inmigrantes de países musulmanes, etcétera, etcétera, pero tratan de no sacar a relucir su pasado o la vinculación de su ideología con el nazismo. Entre otras cosas porque el nazismo en todas partes del mundo tienen bastante mala prensa, no solamente porque eran los malos malísimos, sino que han perdido, ¿no? Uno puede decir es que el neonazismo resurge, pero evidentemente como doctrina para dirigir un Estado todavía no la ha recuperado nadie, pero sí que su ideología básicamente de superioridad racial, de suprematismo, etcétera, etcétera, sí que está presente en muchas expresiones políticas en Europa y también de alguna manera en el norte del continente americano. Ahora, lo que pasa en Argentina es otra categoría, porque esto es el neonazismo más rancio y más clásico que te puedas echar a la cara. Allí da igual si Hitler perdió la guerra y se pegó un balazo de puro cobarde, es el líder de este personaje, Alejandro Biondini, que ya ha protagonizado muchas portadas en la prensa argentina porque es exactamente patético que haya una persona así, pero lo más patético no es que haya una persona, sino que tiene seguidores y posiblemente también va a tener ahora votantes. Evidentemente sus medidas, o lo que anuncia como grandes medidas, habría que explicarlas porque el público que escucha Radio Sefarat no solamente es español y evidentemente no solamente es argentino. Es decir, como en aquel chiste, uno dice, ¿por qué va a expulsar a los embajadores británicos a israelí? La gente se puede preguntar, ¿y por qué al británico? ¿No? Porque al israelí se da por descontado. Pues al británico porque Argentina mantiene un conflicto centenario con el Reino Unido por las Islas Malvinas, llamadas por los ingleses Falkland, y por las que hubo una guerra incluso en el año 82. Con lo cual, pues Biondini saca no solamente su vena filogermánica, sino también nacionalista, acérrima y desesperada en esta situación. Bueno, yo antes hubiera dicho, este es un personajillo, pero dado lo que está pasando en el mundo,
conviene que incluso miremos con detención a los personajillos, no sea cosa que se conviertan de personajillos a personajes y de ahí pasemos a palabras mayores. Aquí acabamos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos en esta segunda parte de las noticias de Radio Sefarad en la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Y lo hacemos con un primer tema, háblanos de él. Sí, es una noticia triste porque nos ha dejado Robert Bernstein, de 96 años, que muchos de ustedes pues dirán quién es Robert Bernstein, pero si les decimos que es el fundador de la organización internacional de la ONG Human Rights Watch, pues ya les sonará mucho más. Ha fallecido a los 96 años, se distinguió por su ferviente defensa de los derechos humanos, la disidencia política y la libertad de expresión. Él fue editor jefe de la editorial Random House, publicó a autores norteamericanos como Toni Morrison, Geisel, así como a disidentes soviéticos como Sakharov y Elena Bonner, y también fue el editor del checo Václav Havel durante los años 1960 a 1990. Se convirtió así en uno de los mayores editores de libros de interés general, según ha comentado el New York Times. Tras su experiencia en la capital de la antigua Unión Soviética, en Moscú, en mitad de la Guerra Fría, volvió a Estados Unidos, donde fundó Human Rights Watch, una de las mayores organizaciones humanitarias con presencia mundial. En 2009, Bernstein acusó a la organización que había fundado en 1978 de estar sesgada en sus informes contra Israel. En particular, acusó a la ONG de condenar mucho más las violaciones de derechos humanos en Israel que en otros países de Oriente Próximo gobernados por regímenes autoritarios con antecedentes catastróficos de derechos humanos. Su última lucha en el activismo fue la fundación en 2011, a la edad de 88 años, de una nueva organización llamada Advancing Human Rights, que él mismo presidía. Bueno, pues nuestra despedida para él aquí en las noticias de Radio Sefarad, en esta agenda. En nuestro homenaje, sí. Que comienza aquí y continúa ahora, Raquel, con más asuntos. Con un libro. Hacía tiempo que no traías un libro aquí a la agenda cultural. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece. Pues hoy traigo dos, bueno, para pues compensar. Es que hay tantas noticias y tantos libros que a veces hay que hacer, de hecho tenemos varios sefer por ahí pendientes. Sí, que ya están grabados, pero todavía no hemos podido emitir libros interesantísimos. Y no se pierdan el de hoy, que también es muy, muy curioso. Bueno, considerar si esta es una mujer quien no tiene cabellos, ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo como una rana en invierno. Muchos de ustedes habrán reconocido estos versos de Primo Levi en el célebre comienzo de Si esto es un hombre. Allí se dirige a los lectores evocando la imagen de una mujer despojada de su identidad, expoliada de su propio cuerpo, de su regazo, en cuanto lugar donde se origina la relación con el otro. ¿Qué implicaba ser mujer en Auschwitz? ¿Qué supuso y cómo se llevó a cabo esta doble profanación del ser humano y de la feminidad como elemento generador de vida? A estas preguntas contesta Daniela Padoan mediante el testimonio directo de tres mujeres, Liliana Segre, Gotti Bauer y Juliana Tedeschi, que sobrevivieron al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Sus recuerdos, plasmados en una narración dialógica, lúcida e implacable, contribuyen a dar visibilidad a las vivencias de las mujeres cuya voz, silenciada a veces por el relato de la experiencia masculina, ha sido tradicionalmente relegada a los márgenes de la historiografía de la Shoah. Así nos llega este libro, Como una rana en invierno, tres mujeres en Auschwitz, que edita Alta Marea y que, como les decimos, firma la italiana Daniela Padoan. Bueno, pues eso es el primero de los libros que desde luego impacta con esa frase con la que has iniciado. Sí, Primo Levi, claro. Uh-huh. Ella lo recoge para mostrar, ¿no?, esa crudeza, entiendo, de la narración, sí,
que vendrá en esta vida de estas tres mujeres, ¿no? Sí, establece un diálogo con ellas tres y hablan sobre, qué era, aparte de ser prisionera, víctima de la Shoah, qué significaba además ser mujer en los campos. Bueno, pues en esas páginas de este libro que Raquel nos recomienda pueden tratar de vislumbrar lo que la autora quiere mostrar y ofrecer la visión femenina de esas tres mujeres. Y ahora cerramos también con otro libro. Sí, un libro que está muy vinculado con las artes plásticas, porque les hablamos de la presentación en Israel, en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, del libro de nuestro querido Santiago Raidorovsky, Arte y Artistas Plásticos Judíos de España. Y si es querido el autor, el editor no lo es menos, porque es Jacobo Israel Garzón de Hebraica Ediciones. Santiago Raidorovsky estuvo en Radio Sefarad presentándonos este libro y ahora nos invitan a acompañarles el próximo jueves 6 de junio a las 18:30 horas en el Cervantes de Tel Aviv. Intervendrán el propio autor y también el editor Jacobo Israel Garzón, y es una oportunidad única que si están en Israel no deberían perderse. Muy bien, pues nada, pues esa cita en Israel que también nos propone Raquel aquí en la Agenda Cultural cierra las noticias de hoy. Les esperamos mañana también en una nueva edición de estas noticias en radiosefarad.com.